El obelisco que están viendo detrás, donde estamos en Plaza de la Merced. Pero ¿por qué Plaza de la Merced se llama Plaza de la Merced? ¿De dónde le viene su importancia al barrio de la Victoria? ¿Lo sabían? Lo sabemos hoy y lo sabremos en nuestro pasear por Málaga. Estamos en la Plaza de la Merced y, como bien saben, esta plaza es una de las pocas, y así lo afirma el arquitecto Luis Machuca, que es un espacio abierto, como ocurre con la Plaza de la Constitución. Es un espacio que no tiene nada que ver con una encrucijada de calles que confluyen en él, sino que es un espacio para el esparcimiento de la población. Así que podría considerarse una plaza tal cual es. Y aquí lo que están viendo son sus edificios. Fíjense, ahora lo que vemos son edificios que no han variado mucho de su fisonomía ni de su estructura principal, no tienen nada que ver con otros lugares que ya hemos recorrido en este pasear por Málaga y que sí que han variado bastante a lo largo de la historia. No es el caso de esta plaza, que más o menos mantiene su fisonomía muy parecida. Durante la época romana, la plaza era, al igual que ahora, parte de la ciudad. Claro que sí, ya en la época musulmana el trazado de la muralla desde la calle Álamos cerraba la ciudad, siguiendo esa parte del perfil de la calle que les mencionaba, la Álamos. La haría quedar extramuros, estaba limitada, por tanto, a ser un poco más que una explanada sin uso. Pero esta plaza primigenia fue esa explanada extramuros que tras la conquista cristiana pasó a albergar un mercado. De ahí su primer nombre, era la Plaza del Mercado. También se denominó posteriormente Plaza de Riego, en memoria del general liberal que en el siglo XIX vivió en la plaza. Durante este siglo se convirtió en un lugar de esparcimiento para los burgueses, por tanto tenía una fuente en el centro, ¿se imaginan? Justo donde ahora encuentran este obelisco neoclásico de Torrijos, que le rinde homenaje y que ideó Rafael Mitjana y se construyó en 1842. Al noroeste de la plaza estuvo la iglesia y el convento de Nuestra Señora de la Merced, ese que le da nombre y que más adelante les detallaremos todo al respecto. Este convento, esta iglesia, está erigida en 1507 y fue ampliada en el siglo XIX. Ardió posteriormente con la quema de conventos en 1931 y fue demolida en 1964 para construir en su lugar un bloque de viviendas. A mediados del siglo XX, en esta iglesia, en ruinas, ocurrieron unos sucesos religiosos de índole iluminista. Esto ya es lo que solemos denominar que mezcla la historia con la leyenda. La plaza fue reformada en 1857, 1988 y de nuevo en 2011, conservando su imagen decimonónica. Fue en el año 1507 cuando se instaló en esta plaza la Orden de los Mercedarios, que acabaría por darle su nombre definitivo. Ya se lo decía, esta iglesia y convento de Nuestra Señora de la Merced. Entonces, y desde entonces, ya empezaron a conocerla como la Plaza de la Merced. Y seguimos con las curiosidades. ¿Sabías que en el centro de la plaza hasta 1842, es decir, antes de que estuviera aquí este monolito, existía una fuente? Pues sí, la fuente fue sustituida por este obelisco, obra de Rafael Mitjana, y en un primer momento no iba a ubicarse aquí, sino en las playas de San Andrés, donde el general Torrijos y sus 46 compañeros, que fueron fusilados por su lucha ideológica, o incluso en el convento del Carmen, donde estuvieron en capilla, pero finalmente se alzó en la que entonces se llamaba Plaza de Riego, tal como nos recuerda Domingo Mérida en su enciclopedia del callejero malagueño. Sí, Riego, ¿les suena? El general Rafael del Riego, asturiano de origen, que como Torrijos en el siglo XIX se alzó contra la monarquía absolutista de su tiempo. Su victoria inauguró el trienio liberal, murió ahorcado tras la restauración del absolutismo. Leyendo los carteles del monolito queda patente la ideología por la que lucharon en su tiempo estos militares.
Les dejo que disfruten de sus mensajes, que son, en general, bastante atemporales. A la vista de este ejemplo ciudadano, mejor morir que consentir tirano, reza uno de ellos. Pero sigamos sumando conocimiento. ¿Os parece? Aquí, en la plaza que terminó recibiendo el nombre de iglesia y de la iglesia de la Merced, hubo una fábrica de gas. Incluso sin movernos de siglo nació el gran artista Pablo Ruiz Picasso. Años más adelante, en esta plaza se disfrutaban veladas de boxeo. Sí, de boxeo. El deporte, ese deporte que no se piensen ustedes que se siguieron calentando motores con el mensaje político. También quizá, pero en cualquier caso me refiero a esas veladas del deporte, del boxeo. Se pueden imaginar que vamos a hablar mucho de la Reconquista de Málaga. Estamos en el barrio de la Victoria, imagina por qué se llama así. Pueden hacerse una idea, pero se lo detallaré más adelante. De entrada, y después de nuestro paseo por la Plaza de la Merced, nos encaminamos a recorrer estos alrededor de 650 metros que forman la calle Victoria, esta calle tan conocida y que une dos centros neurálgicos de nuestra queridísima capital, como se trata de este caso. Fíjense, ahí les dejo disfrutando de las vistas de la calle. Como les decía, esta calle Victoria, que la conocen perfectamente, pertenece y está inserta en el barrio de la Victoria. Comenzó a cobrar importancia a partir de la Reconquista de Málaga. Fue en época precisamente de los Reyes Católicos cuando se comenzó a organizar un poco aquí la vida urbana que componían y que se hacía entre los terrenos que se situaban entre la Plaza del Mercado y el propio santuario. No fue hasta el año 1869 cuando tuvo su refrendo urbanístico legalizado. La calle de la Victoria se convirtió entonces en una arteria principal. Allí vivían por aquella época pues los modistas de la ciudad. Era un espacio muy alegre, muy bullicioso, donde se reunía, como les decíamos, la pequeña burguesía de Málaga. El cementerio de San Miguel, que queda un poquito más arriba, en el año 1810, constituyó no solo un elemento importante para el barrio, sino también fue motivo de controversia durante toda su vida, por su cercanía a las casas y esa sospecha certificada de insalubridad en su momento. Aún así, allí se construyeron mausoleos de las grandes familias. Ya recorreremos esta calle con más detenimiento y os enseñaremos el porqué del nombre de muchos de sus enclaves y callejuelas. Su nombre está dedicado a la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, y su trazado corresponde al camino que recorrieron las tropas de los Reyes Católicos en su entrada triunfal en la ciudad, desde su campamento, donde hoy se encuentra el Santuario de la Victoria, hasta la Puerta de Granada. Pero déjenme que les cuente la historia resumida de aquella victoria. El origen de este barrio se suele ligar a la llegada de los Reyes Católicos. Ojo, que justo al lado del santuario tenemos dos calles paralelas, Fernando el Católico e Isabel la Católica. Fue Fernando el Católico quien se asentó en lo que hoy conocemos como la explanada que da entrada al Santuario de la Victoria. La Virgen de la Victoria da nombre al santuario y a la barriada, y no es Victoria por capricho. Todo lo que ves desde las escalinatas que dan acceso al actual templo era todo campamento en 1487. Era el campamento militar del rey Fernando el Católico, que libraba por aquel entonces su batalla cristiana contra la dominación musulmana de la ciudad. 100 días de asedio cristiano sufrieron los musulmanes y 100 de resistencia musulmana habían soportado y soportaron los cristianos, cuando el rey recibió una carta que pronosticaba que en 3 días se iba a producir la derrota musulmana. El rey Fernando se encomendó a estas letras como a su pequeña talla gótico-alemana, la que le había regalado Maximiliano de Austria, que se quería convertir en su consuegro, como lo consiguió, emparejando a su hijo Felipe el Hermoso con Juana la Loca. El pronóstico se cumplió y la ciudad cayó el 19 de agosto de 1487.
y la talla de aquella virgen dejaba de ser anónima para convertirse en la Victoria que el rey, en agradecimiento, dejó a los monjes de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, quien firmó la misiva que anunciaba la derrota musulmana. Y de ahí el santuario que se edificó sobre el campamento. Por cierto, no dejen de visitar la torre de 33 metros que se alza junto al altar de la Victoria y su cripta, datada del siglo XVIII. ¿Por qué Calle Agua se llama Calle Agua? Pues porque había agua. Sí, efectivamente, había un pozo donde había agua, y ese agua, que además era de excelente calidad, suministraba a la zona. Esta es Calle Agua. Esta es la famosa calle que encontramos, una de las callejuelas, por cierto, sin salida, que tenemos aquí en calle de la Victoria, en calle Victoria. El nombre de esta calle se debe efectivamente a ese pozo. Esta calle, que tiene su entrada por la Victoria y en su esquina es muy reconocida y reconocible por lo que a principios del siglo XIX era una capilla de la Hermandad del Santo Cristo del Socorro, y que tras diversas restauraciones acoge en la actualidad a la Hermandad del Rescate. La calle Agua, siempre callejón sin salida, aunque últimamente ha tenido diferentes transformaciones urbanísticas. En esta zona encontramos, es colindante al Colegio de los Hermanos Maristas, que le han proporcionado una mayor actividad. Es una de las zonas más reconocidas y más queridas, sobre todo en Semana Santa. Es lugar de obligado paso en calle Victoria, y muy particular, gran devoción la que sigue cosechando y teniendo Calle Agua. Recordad que estamos en el norte de la ciudad, y que si nos remontamos a la etapa musulmana, nos vamos a una ciudad y a una zona, el norte, que está extramuros de la ciudad. Esta ciudad empieza a ganar protagonismo, como les decía hasta hace un instante, a raíz de la Reconquista. Recordad también que en la zona de El Ejido hay un gran yacimiento de arcilla. Se utiliza sobre todo para la realización de vajillas, de utensilios para la cocina. Esa extracción de arcilla hacía que quedaran los huecos en las zonas colindantes y se formaban lagunas. Lagunas, ¿os suena el nombre? Estamos en Lagunillas. Si antes hablábamos del pozo de Calle Agua, ahora tenemos que hablar de Lagunillas por sus lagunas.
Estamos en la Plaza de la Victoria. Esta plaza que calle Victoria conecta con la Plaza de la Merced, ¿verdad que sí? Pero nadie la conoce como calle o Plaza Victoria en este caso. Todo el mundo todavía le decimos en el Jardín de los Monos. Nos vemos en el Jardín de los Monos. Pero ¿saben ustedes por qué viene aquello del Jardín de los Monos? Pues bueno, podemos tirar de documentación del historiador Víctor Heredia y del propio libro de la propia enciclopedia del callejero de Málaga del queridísimo Domingo Mérida. Pero no tenemos más que irnos a la memoria viva de algunos de nuestros padres y abuelos, porque hasta mediados de los años 50 del siglo XX, del siglo pasado, aquí había unas jaulas donde ahora están viendo estatuas, donde lo que habían era efectivamente monos. De ahí viene el Jardín de los Monos, de ahí viene esta denominación. Este Jardín de los Monos era atractivo para niños y mayores del barrio. Y hay uno especialmente recordado, que todavía nuestros mayores recuerdan como el mono Perico, que hacía burlas a los niños, y alguna que otra trastada también. Dicen que algunas de estas jaulas desaparecieron, que fueron llevadas a humilladero, en fin, que el Jardín de los Monos conserva este nombre, pero de los monos ya no hay rastro. Estamos en Cristo de la Epidemia, ¿le suena? El nombre le viene a la calle de la extinción de una epidemia que padeció la ciudad a principios del siglo XIX, concretamente en 1803, y que coincidió con una aparición de la imagen a la que se atribuyó su finalización. Pero déjenme que les explique mejor por qué un monje lo describió en su diario. Contaba que en junio de 1803 llegó al puerto una embarcación militar francesa. Tras haber observado las autoridades sanitarias de la época que había indicios y que había varios enfermos con síntomas sospechosos, se procedió a evacuar la tripulación al castillo de Gibralfaro y la embarcación se introdujo en la parte interior del muelle. Efectivamente, se trataba de fiebre amarilla, una enfermedad que padecía esta tripulación. La ciencia de la época desconocía el origen y no había un tratamiento adecuado para tratar la plaga, por lo que a la gente no le quedaba otra que encomendarse a Dios para afrontarla. Y a este recurrieron, habida cuenta de que enseguida la enfermedad se propagó por la ciudad, empezando, fíjense, por el barrio del Perchel. Según el cronista de la catedral, se debió esta propagación a que hubo muchachos de la barriada que robaron pertenencia de los enfermos y esto provocó el contagio. Los curas informaron del hecho al obispo y sobre todo de la imposibilidad de enterrar a tantos cadáveres, porque además, imagínense el terrible olor que desprendían. Con esta situación, no es raro que a pesar de la cuarentena que estableció y que las autoridades establecieron en el barrio, a las fumigaciones callejeras que se hacían generalmente con azufre, o a que la epidemia se estuviese extendiendo y se seguía extendiendo, y así lo hizo hasta finales de agosto por toda Málaga, llegándole a costar a la ciudad una media de 70 muertos diarios, que más tarde llegaron a rozar los 300 en apenas un mes. Era el momento en el que las autoridades tomaron medidas más drásticas, que estas medidas, como suele ocurrir y como especialmente ocurría en la época, confrontaban fe y ciencia. Ocurrió que, siguiendo las costumbres seculares, se demandaba la organización de una procesión, por aquello de pedirle a Santa María de la Victoria y al Cristo de la Salud que intercedieran en aquella triste pandemia. Pero las autoridades sanitarias prohibieron las procesiones para evitar contagios. La prohibición ya enfadó bastante al personal y no bastante con ello, dada la expansión de la epidemia, de la pandemia que nos suena ahora, ¿verdad?, de la época, una palabra que nos resulta tan familiar, en aquel momento se decretaron el cierre total de los templos malagueños, incluida la catedral. El ayuntamiento, para no dejar del todo descontento al pueblo, tuvo que exponer en la casa consistorial la imagen del Cristo de la Salud, considerado el abogado de la peste desde 1649. Pero esto no evitó que, por ejemplo,
En La Victoria, los vecinos, de forma no organizada, prácticamente espontánea, intentaran organizar una procesión en toda regla con el Cristo crucificado de la Expiración, el titular de la hermandad de este nombre que se veneraba entonces en la capilla de Calle Agua, donde ahora encontramos al Rescate. Una tropa de soldados evitó la procesión, no sin altercado. Un mes más tarde, el 26 de noviembre de aquel mismo fatídico año, habiendo fallecido una monja del convento de La Paz, se hizo un traslado de todos sus utensilios para ser cremados. Entre ellos se encontraba un crucificado que iba a ser transportado y que de hecho se transportó en un carro. Según la crónica, al llegar a la altura de la Fuente de los Tejeros, se paró la mula a beber y el hombre que transportaba y que llevaba el carro lo aprovechó para dejar y depositar esa imagen sobre la misma fuente. Al día siguiente los malagueños lo interpretaron como algo milagroso. Acudieron a aquel sitio a venerar al señor que para 1867 resultara siendo titular de la Hermandad del Santo Cristo de la Epidemia, advocación que da nombre hoy a la calle que paseamos. Por fin la plaga se dio por concluida para el 20 de diciembre, reabriéndose las iglesias después de su fumigación. El Cristo de la Epidemia fue, por cierto, quemado en los sucesos de 1931. Y terminamos el programa en calle Tejeros, donde podríamos hablar de los gremios de la Edad Media, pero no, prefiero darles un final más dulce. ¿Saben qué es verdad? La torta loca, conocida, símbolo de Málaga, que a que no adivinan qué, como curiosidad y para terminar el programa. Aquí, en calle Tejeros, se encontraba el obrador donde se hizo la primera loca, donde se inventó este pastel, obra de la confitería Tejeros, la conocida confitería Tejeros. Aquí tenía el obrador Mari Tejeros, que era la señora, ¿no?, que era conocida como la confitera de la zona. Estamos en la posguerra, lo que se vendían eran dulces, tortas de estas de algarrobo con una almendra seca y había hambre y la pastelería era un lujo en aquellos tiempos. ¿Cómo hacer una torta baratica y que endulzara más la vida de los malagueños y de las malagueñas? Pues esta, que unía hojaldre con este glaseado de azúcar por encima. Esto tan rico, esta torta loca, que es todo un símbolo de Málaga, se llama loca porque en aquel momento la canción más conocida era aquella de A lo loco se vive mejor. ¿Le suena? Pues por eso. Así que con esta curiosidad despido el programa y me como la loca. Y nos vemos en el próximo Pasear por Málaga.